Sé que hay gente que no es de Puerto Rico, recién me nombraron una lista larga de alumnos, creo que están por acá, hasta de la provincia del Chaco, me acuerdo, y la verdad que les agradezco enormemente la recepción, estoy conmovido, así que esperen que me recupere un poco, ya voy a agarrar velocidad, no se preocupen, pero realmente no, es conmovedor porque uno a veces estas cosas las puede preparar con mucho tiempo, mucha organización. Me ha pasado a hacerlo casi un año de anticipación para llegar a una sala de 10 personas, y si bien yo lo doy con el mismo cariño, la charla y el mismo entusiasmo, por supuesto que somos conscientes que se nos está yendo la naturaleza, se nos están yendo las especies, se vienen las hojas, se viene la actividad minera, todo es una gran transformación, y si uno espera provocar una revolución mental, un cambio de actitud de a 10 personas, como me pasó irme hasta Salta desde Buenos Aires para hablarle a 10 personas, y por supuesto el último día encontrarme con amigos salteños que me decían: ¿qué haces por acá? ¿Cuánto vas a venir a dar una charlita? Y no se habían enterado que uno estaba, así que lo de ustedes tiene un mérito enorme porque refleja una movilización espontánea, pues no hace tanto que, hace mucho que vengo diciendo que iba a venir a Puerto Rico, pero no hace tanto que concreté cuando estaba acá. Así que mil gracias, y este gesto de la declaración, no se crean que abunda en mi currículum, por más gordo que sea, lo valoro mucho, y muchas gracias también al Consejo Deliberante, que recién me estuvo atendiendo y en algunas peroratas. Bueno, yo no traigo una charla, mejor dicho, tenía una charla de especies amenazadas de Misiones, pero era bastante técnica, era mostrarle un montón de fotos lindas de animales raros que se van, que se pierden. Sobre ese tema hemos escrito un libro en el año 94, de 600 páginas, a algunos de ustedes quizás les tocó verlo, un libro en blanco y negro. Ahora lo hemos rehecho el libro en colores y en 3 tomos, con un 4.º tomo complementario que se llama Otros que se van. Y bueno, siempre digo que hay 2 noticias, una mala y una buena con respecto a eso. ¿Por qué ahora hay 1500 páginas escritas sobre un tema que en el 94 nos obligó a escribir 600? Por un lado, la buena noticia, porque hay más gente que estudia las especies en peligro y sabemos más y somos más conscientes de que hay especies que se van. ¿Qué quiere decir esto, que se pierdan especies? Nosotros podemos contaminar el riachuelo o cualquier río de Misiones, pero lo podemos descontaminar. Pero si extinguimos una especie, la especie no vuelve más. La extinción es para siempre. Ahora, para los que vivimos en las grandes ciudades, hablarle de aguaraguazú, hablarle de yacaré, hablarle de lobo P, hablarle de zorro pitoco, es hablar chino, y siempre nos hacen la misma pregunta, allá, ¿no? En Buenos Aires o en cualquier gran ciudad del país. Y a mí, ¿en qué me afecta que se vaya tal o cual especie que está tan lejos de mi realidad? Y bueno, te afecta en que vos no sos ciudadano de Buenos Aires, vos sos argentino, y como gran país que somos, una suma de paisajes, un buen argentino está preocupado por lo que pasa en todos los rincones de su país. Y bueno, esto es lo que hemos tratado de hacer desde chicos. Desde los 13 años yo me vengo dedicando a defender la naturaleza, ahora tengo 46, lo digo contento porque es por unos días nada más. Y no hemos parado, y hemos recorrido de punta a punta el país, un privilegio realmente. Me considero un conservacionista nacional, pero el lugar al que más energía le hemos puesto y más interés es a Misiones, y no es casual, porque es el lugar de mayor biodiversidad de especies del país. Por lo tanto, también, tristemente, el de mayor cantidad de especies amenazadas. Y vuelvo al punto que les estaba relatando, que ya me olvidaba. El libro es voluminoso porque hay más gente estudiando estas especies. Hay más para decir. Sabemos algo más de las especies que se van. La mala noticia, hay más especies que se van. Si comparan el libro del 94 con este que acaba de salir, se van a encontrar con esa problemática que es grave, y tenemos que actuar rápido porque no queda mucho tiempo. ¿Cuál es el problema número 1 de las especies que se extinguen? El problema número 1 es que se les transforma el ambiente. Si las especies tienen su casa, la especie sigue estando, si tienen dónde refugiarse. Pero si les cambiamos la casa, el hogar, el hábitat, diríamos más técnicamente, no tienen escapatoria, se terminan extinguiendo. Esto es mucho más grave que la caza.
la caza con Z, que todo el mundo suele decir que es el principal problema. Los animales se extinguen porque los cazamos, no. Si tienen refugio, si tienen el ambiente, hay grandes chances que subsistan, y Misiones es un clarísimo ejemplo de ello. Es una provincia cazadora, por atavismo, como decía Andrés Yay. El misionero caza por atavismo. Ha mejorado bastante, pero se sigue cazando. Y el bicherío sigue, y va a seguir mientras esté el corredor verde y mientras esté la selva. Ese es el tema número uno. Tener en claro que la transformación de ambientes es el problema principal de la extinción de especies. El segundo problema para mí es una variante de la transformación de ambiente. Para la Unión Mundial para la Naturaleza no, entonces respetuosamente dejo de lado mi postura y acepto la de la UICN, así se llama la Unión Mundial para la Naturaleza, y la planteo como un problema aparte entonces. Es la introducción de especies exóticas. El hombre va llevando de un lado al otro del planeta una serie de aliens o especies invasoras que sin control ninguno, porque en su tierra de origen los tienen, pero cuando las trasladamos, no los trasladamos con sus predadores, se dispersan. Ustedes conocen muchas de esas especies, pero en Misiones la selva es tan agresiva y es tan desarrollada, tan evolucionada, cubrió la selva todo lo que podía cubrir la vida, que no deja entrar fácil a una especie invasora, a no ser que el hombre meta mano y la ayude. Entonces, en los terrenos rosados, encapuerados, puede haber especies invasoras, pero adentro de la selva es difícil. Por ejemplo, hace años venimos estudiando en el Parque Iguazú las ubeñas, la conocerán toda la ubeña. Esto nos llegó vía Brasil, y a su vez a Brasil vino desde Asia. Pero, ¿sabe a dónde están las ubeñas? Están donde hubo asentamientos humanos en el Parque Iguazú, que alguna vez fue un gran obraje. Asociado a esos viejos puestos están las ubeñas. Y los cazadores que saben, van ahí porque ahí saben que viene el bicherío a comer el frutito dulce de la ubeña. El bicherío grande, ¿no? El tapir, guanta, los venados, los chanchos. Pero no está compitiendo, metiéndose dentro del monte, porque la selva la obliga a quedarse ahí. Entonces aguanta en el lugar donde se la plantó y donde alguna vez el hombre intervino y sacó la selva y la puso. Ahora la selva volvió y la rodeó. El naranjo amargo, el apepú, lo trajeron los jesuitas. Es uno de los pocos casos de una especie exótica que adquirió nombre indígena. Pero bueno, es de muchos años la introducción. Y bueno, los pájaros se ocuparon desde las reducciones de desparramarlo. Y hay un arroyo apepú allá en el río Iguazú, en el Parque Nacional Iguazú, adentro, bien adentro. Pero no podemos decir que sea un invasor, no hay unos naranjales terribles compitiendo con la selva. Este problema, si ustedes quieren verlo, vengan a mi provincia, Buenos Aires, y se los muestro. Es terrible, es terrible. El río Luján, el río Reconquista son valles donde había ceibos y sauces, y hoy hay acacia negra de Norteamérica. El Monte Blanco del Delta, que era la selva en galería que bajaba desde Misiones hasta allá abajo, claro, en inferioridad de condiciones, pocas especies, en un clima que le era adverso, con inviernos muy duros. Ahí la especie exótica se metió, y se metió el ligustro, o siempre verde, como lo llaman, la ligustrina, y han cambiado el ambiente. El paraíso en el Parque Nacional del Palmar, acá lo ataca un hongo, el amarillo del paraíso, que lo liquida bastante, pero allá en el Palmar de Colón es terrible, y lo dispersa el zorzal, el corochiré, lo dispersa y lo desparrama por los campos, y ahí algunos ya dijo que le podemos cambiar el nombre al parque y ponerle el paraísal en vez del palmar. Hasta ahora, bueno, tenemos una batalla ahí que no sé si la vamos a ganar. Había un puesto de estancia y desde el puesto los pájaros se ocuparon de dispersar esas especies. Ese problema yo diría que en Misiones es menor. A nivel de la fauna tenemos rata almizclera en Tierra del Fuego, castor, tenemos que se trajeron por la piel. Los castores ascendí, que ya cruzaron el estrecho de Magallanes, ya están en el continente, les cuento los castores, así que acuérdense de esto cuando alguna vez vean castores en Bariloche. No sé si quién lo para, no hay osos, no hay lobos que se los coman, y ahora vamos a pagar caro la idea de uno que alguna vez creyó que íbamos a hacer una industria peletera en Tierra del Fuego que nunca existió. El ciervo colorado, que es emblema de la provincia de La Pampa, es de Europa, no es de La Pampa. Lo llevó Pedro Luro, lo soltó, y hoy no podemos hacer entender a la provincia de La Pampa que el Parque Luro lo tiene que preservar por los caldenes, un árbol
endémico, exclusivo de la Argentina, un lindo algarrobo criollo, que vive en San Luis, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. Está en el escudo de La Pampa. El manchón más grande que le quedó a La Pampa es el Parque Luro, pero el Parque Luro lo siguen promoviendo como el lugar donde está el rey del monte. Y el rey del monte lo llaman, acá le llamamos al tigre el rey del monte, al jaguarete, y allá le llaman el rey del monte a un ciervo europeo. Qué país terrible este. Pero ustedes no tienen este problema de las especies exóticas, por lo menos por la gravedad del resto del país. El carácter subtropical, duro del clima, y además la selva, como les digo, no permitió que se dispersen muchas especies. La liebre europea, la habrán visto avanzando, esa vino de Europa, se la trajo para cazarla, y donde se desmonta aparece en los rosados, alguna vez en un pinar, me tocó encontrarme con la liebre esta grande, y las ratas, que esas vinieron como polizontes con los barcos, y podemos perdonarnos de su introducción porque nadie lo hizo a propósito. Las ratas invadieron Europa cuando las cruzadas llegaron desde Asia a Europa, llevaron la peste bubónica, atacaron los graneros, fueron a los puertos, que siempre eran sucios, se subieron a los barcos y conquistaron el mundo. Y son las grandes destructoras de especies en las islas del Pacífico. Hay muchas especies de aves que desaparecieron porque las ratas asilvestradas liquidaron esas especies. Acá están, y alguna vez cuando nos tocó por primera vez ir a estudiar lo que era el Parque Islas Malvinas, hoy Parque Uruguay, pusimos unas trampas en las banquinas de ratones, y era notable porque en la banquina lo que había era rata negra. Y unos metros adentro del monte estaban las especies nativas. La rata no se arriesgaba dentro del monte, pero en donde estaba la banquina intervenida, cuidada por vialidad, modificada, la rata se expandía a través de la banquina y de la basura que vamos tirando por la banquina. Salvo esas especies no hay ese problema tan serio. Y después sí, se suma la caza recién. Y en esto sí, ustedes pueden dar cátedra en Misiones, porque realmente se puede hacer una enciclopedia de la cacería. Por suerte desde hace años hay desde el gobierno una actitud muy dura, muy firme sobre este tema, y diciendo con claridad, cuidado, porque la selva tiene un detalle que obliga a ser cuidadoso. Hay mucha diversidad, hay mucha variedad de cosas, pero hay poca cantidad de cada cosa. Eso es una ley de las selvas. Entonces no se crean que la fauna es inagotable. Uno caza y por varias semanas mejor no volver a ese lugar para que descanse, por no decir meses, y se puede recomponer. Solo guardando un fragmento grande de la selva hay posibilidades que esos animales cazados subsistan. Pero algunos de ellos, curiosamente, como decía recién en el Consejo Deliberante, siguen siendo comunes. Siguen siendo animales visibles, expectables, a pesar de que todos saben que los venados son muy corridos en Misiones. Hay 3 especies de venados, acá les llaman venados a las corzuelas de los libros. Son ciervitos chicos, sin cornamenta ramificada, en el caso de los machos. Las hembras no tienen cornamenta. Los chanchos de monte, que son 2 especies, el tateto y el cabalín o cabalí, el pecarí de collar de los libros y el pecarí labiado, el acutí, un roedor que se come, la paca, que es muy gustosa y se la busca especialmente y se le hacen cebaderos especiales con choclo y con maíz. Y bueno, yo lo cuento esto porque no me asusta, a pesar de ser ambientalista, hablar de la cacería. Yo aprendí mucho con los cazadores, con los montaraces, y en un libro que acabamos de hacer, que salió en CD por ahora, sobre los mamíferos de Misiones, que es donde están tratadas las 120 especies más o menos de mamíferos que tiene la provincia de Misiones, todas ilustradas, todas con detalle, le vuelco mucho texto a los datos folclóricos. Y es la provincia que más puede decir de los mamíferos, y lo puede decir porque es una provincia que tuvo un origen en obrajeros, en descubierteros, en gente que convivió con el monte y vivió del monte, y su fuente de proteínas era la carne del monte. Y en definitiva, de ahí salió una información de primera mano buenísima para los biólogos, que a veces se mira con desprecio, injustamente, porque no es científica. Pero hay que mirarla con mucho respeto, porque es de gente que sabe. Hoy yo conozco muchos ecologistas en Misiones que no piensan en agarrar un rifle, pero tristemente que no saben nada de la fauna. Y no sé con quién quedarme realmente. Con aquel con el que acampaba en el monte y que
al ver al fogón no me quería hablar del tigre porque si lo nombraba aparecía. No, yo contaba el otro día mi primer viaje a Misiones al Bajo Uruguay, hoy estaba a varios metros bajo agua ese lugar, la tercera se llamaba, la tercera corredera aguas arriba de la ruta 12, por eso la tercera. Corredera no hace falta que explique en Misiones qué es, ¿no? Es un rápido. En la cordillera le decimos rápido, acá le decimos corredera. Bueno, y este hombre, Queró Benítez, Jerónimo Benítez, por apócope Queró Benítez, yo le insistía en el fogón, y mis compañeros también, pero yo era el que más hablaba. Bueno, se hubieran dado cuenta ya igual, pero se los aclaro. Y le decía, don Queró, ¿qué pasa con el tigre? Y don Queró se baba el mate, miraba así el mate. Lo pasaba, está linda la noche, decía, miraba. No me oye, ¿qué le pasa? Y yo lo miraba fijo, ¿no? Le digo, y del tigre, ¿qué me puede decir, don Queró? Que hay mucho tigre por acá. Y yo notaba que él como que se estremecía cada vez que yo le decía la palabra. Hasta que al final de la noche, ya cuando dijimos, bueno, nos vamos a retirar las carpas, ¿sí? Mañana será otro día, dice, y usted me pone la mano en el hombro y me dice, no lo nombre tanto al tigre porque aparece. Y ahí yo empecé a entender qué era esto de los silencios en el monte misionero, donde el tigre no es una cosa que se fue o del pasado, es una omnipresencia, está. Él nos está viendo ahora, porque él sabe todo lo que pasa acá, porque es el patrón del monte. Yo nunca me voy a olvidar esa frase de Queró, al resplandor del fogón, en ese monte enmarañado que nos rodeaba, un monte obrajeado, un monte trabajado, donde creo que todos nos tratamos de consolar diciendo, acá tigre no hay ni por casualidad. Y por supuesto al otro día el goce de Queró con plena luz del día mostrándonos los excrementos del tigre a unos pocos metros de la carpa, ¿no? Bueno, esas cosas pasan todavía en Misiones. No son cuentos de Horacio Quiroga, no son cosas. Por algo escribió también Quiroga, no le costó mucho, sinceramente. Tenía buena pluma el hombre, pero con tener oído atento en Misiones uno escribe bárbaro. El alma abierta y el oído atento, eso es todo lo que hay que tener, porque realmente hay enciclopedias vivientes, ¿no? Atahualpa Yupanqui decía que cuando moría uno de estos criollos, no hablaba de los misioneros, hablaba de los del noroeste, era como si toda una biblioteca se incendiara. Claro, por la cantidad de conocimiento que se iba con ellos. Y nosotros, ¿cuánto tiempo nos ponemos a hablar con nuestros abuelos, con nuestra gente grande que tiene tanto para decir? Siempre apurados andamos, no paramos. Tengo que llegar a Iguazú, no puedo parar, no puedo entrar, no tengo tiempo. Yo lo digo y mañana me voy, ¿no? Pero bueno, por lo menos hicimos el tiempo y ven que estamos tranquilos ahora hablando acá. Pero realmente es un tema que lo planteo porque, y alguna vez por eso se cruzaron mis caminos con el de Atahualpa, un orgullo para mí haberlo conocido los últimos 10 años de su vida, lo traté mucho, y él se definía que era un cantor de artes olvidadas, y yo era un rescatista de especies perdidas, y así nos entendíamos bárbaros los dos. Es decir, la lucha ecologista y la lucha de un hombre que trató de defender hasta el fin de sus días, con dignidad, el arte criollo, en la poesía, en la música, un gran guitarrista además, se entrelazaban. Por eso para mí lo cultural no está separado de lo natural. Y eso es lo que tal vez tenga de interesante en mi visión, que no es solamente mía, de mucha gente, ¿no? La única facilidad que uno tiene es de poder enhebrar las dos cosas y contarlas. Pero en realidad así tendría que ser, porque así se hace más llevadero esto, y no se hace una cosa científica, porque por momentos cuando nosotros hablamos que hay que salvar la biodiversidad de Misiones, hay gente que no entiende qué estamos diciendo. Si se puede decir, hay que salvar los bichos y los yuyos de Misiones, es más, se empieza a entender. ¿Por qué? Porque son nuestros, y porque no solo se pierden especies que cumplen una función en los ecosistemas y en la naturaleza, sino porque además se pierde parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser. Los catamarqueños dicen más malo que un mayuato. ¿Saben lo que es el mayuato? Es el aguarapo peo más pelada. El osito lavador, ese mapache nuestro que anda por ahí, que lo verán atropellado en la ruta, que deja su patita en la orilla de los arroyos, parece una manito.
Bueno, ese animal llegaba hasta Catamarca, ya no hay, y dejó un dicho popular que nadie entiende ya en Catamarca: ser más malo que un mayoato. ¿Por qué? Porque cuando lo rodean los perros, el mayoato muerde y se defiende feo. Entonces se asombraban de lo fiero que era el animal, acorralado, por supuesto. Si no, es un animal que no molesta a nadie. Pero la frase deja de tener sentido si el animal se fue. El Martín Fierro dice: más matrero que el venado. Que el venado. ¿Y qué es el venado? Es el venado de las Pampas, el guasutí del litoral. Un ciervo que acá a Misiones llegaba a la zona sur. Hoy lo tienen los correntinos ahí por el Aguapeí, Galarza. Lo están tratando de salvar. No es el ciervo de los pantanos, ¿eh? Ese hay mucho en liberar. Este hay muy poco. Y está en serio peligro de extinción. Y esa frase de Martín Fierro no va a tener, de Hernández en el Martín Fierro, no va a tener sentido si se pierde el venado. Entonces, hay toda una cantidad de cosas que están sumamente ligadas. Bueno, así llegamos a Misiones hace mucho tiempo a tratar de ver esa naturaleza que se iba, que se perdía, respondiendo a 4 grandes asuntos que en ese momento no teníamos la respuesta. Hoy las tenemos apenas, pero se las tiro por si les sirve. ¿Por qué hay que salvar la naturaleza y toda la diversidad de especies? Para todo esto que me preguntan, ¿y a mí qué me va? ¿Qué me importa? ¿Qué tiene que ver? Bueno, les doy algunas razones. Una es científica o biológica o ecológica, porque las especies tienen una función, una razón de ser en la naturaleza y a veces cumplen una función única. Hay especies que son las encargadas de dispersar a los árboles de la selva. Los árboles de la selva, no sé, algunos, como el guayubira, con el viento se expanden, pero otros son carnosos, y a eso se lo comen los tucanes, se lo comen los monos, y esos se encargan de plantarlos en diferentes lugares. Ustedes saben que la famosa yerba mate, que no se podía cultivar, tenía un secreto que lo tuvieron los jesuitas, lo develaron los jesuitas, se lo llevaron con ellos, se perdió el secreto, dejaron las plantaciones en las ruinas, y después tuvo que venir el pobre Amado Bonpland, un naturalista francés muy célebre, a ver en Santa Ana, Misiones, si podía develar el secreto, y cuando lo estaba develando, se lo llevó el dictador Francia a Paraguay, y lo tuvo 10 años cautivo, porque le estaba por robar el secreto de la yerba, y Paraguay quería ser la gran potencia que siguiera comercializando con exclusividad la hierba. Y este personaje Bonpland y los jesuitas, ¿atrás de qué estaban? De una cosa biológica muy sencilla que no se sabía. La hierba, como tanta otra planta del monte, necesita pasar por el tubo digestivo de un ave para salir en condiciones ideales de germinar. Y ese era el secreto de la hierba. Uno juntaba la semilla y la plantaba y no crecía. Y era una frustración. Después la hacían pasar los jesuitas por palomas, por gallinas, y la tenían en condiciones de germinar. Y hoy se le hace un tratamiento con no sé qué líquido, se la pone en remojo y la semilla se trabaja sin problema. Pero se tardó un tiempo en entender esto. Y ese tiempo generó historias. Y estamos hablando del oro verde. Yo me acuerdo aquel jefe Arandú, indio, que le preguntaban en un programa de televisión qué era eso. Dice: ¿y esto es un remedio? Dice: yo con esto me curo. Y el periodista se puso asombrado, se ve, el periodista no aparecía en cámara. ¿Y dónde saca esto?, le pregunta. No sé qué esperaría que el otro le iba a contestar, no sé, del almacén, de la botica, qué sé yo. La verdad que no sé por qué hizo esa pregunta, pero se lo agradezco porque fue genial la respuesta, la réplica del indio fue genial. Dice: del monte. Y se ve que ahí el hombre puso más cara de asombro todavía, y con una mano haciendo así con el dedo, dice: el monte es todo remedio. Lo que pasa que el que no sabe, mira y no ve nada. Y yo sentí acá el cachetazo. Y dije: esto fue una lección. Era de acá, de Misiones. Después lo conocí, en Iguazú estaba. Realmente, bueno, esos remedios, esas fibras textiles, la ortiga brava, que es una planta molesta, que nos pinche, que yo, era la fibra textil preferida de los caingangues. ¿Quiénes eran los caingangues? Los indígenas que estaban en guerra permanente con los enviá. Cuando Ambrosetti viene a fines del siglo pasado a estudiar los cainguás o enviá, no los encuentra en Misiones, estaban en Paraguay. Porque no querían saber nada con los caingangues, que estaban en el interior de Misiones evitando la entrada de los tareferos hasta allá adentro.
Y el pacto de la selva que firma Bonifacio Maidana, el último de los caingangues, de los jefes caingangues, significa el fin de la selva. Cuando él pacta con el blanco y deja entrar al descubiertero, el hombre penetra hasta San Pedro a sacar la hierba y algo más. Después la madera, y vino el fin. ¿Y qué quedó de los caingangues? Un museíto en San Pedro que se llama Bonifacio Maidana. El estudio que hizo Ambrosetti de estos indígenas, hoy es consultado por Brasil, que los tenía en mayor número que nosotros a los caingangues, porque les gustaba la zona alta, y en el plan alto brasilero vivían muy bien, hasta que ustedes saben lo que le pasó al plan alto brasileño. Si no lo saben, pongan Google y busquen una foto satelital de Brasil y miren, y van a ver que Misiones está fenómena. Pero todo eso era monte, era selva, y se perdió. Entonces acá no hay un mundo solamente en Biá, hay un mundo caingangue previo, y el caingangue trabajaba la ortiga brava, el puinó guazú. Y la ortiga brava ustedes saben que es una planta que conserva agua en su interior, así que para el montará no es un yuyo molesto, es providencial. Si uno se pierde dando vuelta en el monte, si tengo ortiga brava tengo que tomar. Le saco con cuidado las espinas, un poquito abajo, para que por gravedad de un tajo rápido pongo la boca y me baje el agua a la boca. Eso lo sabe el montaraz. Pero ese caño está compuesto de fibras textiles. ¿Quién anotó todo esto? Ambrosetti. ¿Quién anotó todo esto? Moisés Bertoni, un suizo que se afincó en la Argentina, lo echamos, como hacemos siempre con estas cosas, y se afincó el lago paraguayo después. Pero de acá lo echamos. El monte donde vivía, ahora el nuevo puente del Yabebirí pasa por al lado del monte, el monte eucaliptus que ven, bueno, ese era la casa de Bertoni en Argentina. Espero que alguno se apiole y le ponga un cartel por lo menos para que, ya que vamos a hacer todos estos puentes y nuevos caminos, le saquemos algún provecho. Antes nadie le daba bolilla porque estaba lejos y no se veía el monte. Los eucaliptus los plantó Bertoni. Era un suizo que vino a la Argentina. Después se transformó en el gran naturalista del Alto Paraná. La gente bajaba, los viajeros, a conocerlo en Puerto Bertoni. Eso es casi frente a Puerto Iguazú, un poquito más abajo. En realidad frente a Puerto Península, bien arriba acá, ¿no? Del Alto Paraná, donde ya llegamos al límite de las tres fronteras. Bueno, esta gente anotó todo esto, lo guardó. Ambrosetti se llevó un curú, así se llamaba la prenda que tejían los caingangues, y está en el Museo Etnográfico de Buenos Aires, así que se puede ir a copiar igual la misma prenda y venderlas como artesanía. ¿Tenemos ortiga brava todavía o no? Sí, tenemos. ¿Por qué no vamos a perder esta artesanía? Hay que hacer un rescate no arqueológico, en este caso bibliográfico. Es triste no tenerlos más a ellos, por supuesto, es terrible como historia, pero tenemos que aprender de esta historia y no enterarnos porque paso yo, que no soy antropólogo, les cuento. Yo soy naturalista, yo estudio animales, plantas. Me metí a estudiar esto porque todo está relacionado y una cosa lleva a la otra. Pero no me considero un experto en esto, hay gente que lo puede desarrollar mejor que yo. Pero noto que se desconocen muchos de estos asuntos. Entonces, hay mucho recurso perdido en el monte. ¿Por qué hay una industria de dulces caseros en Bariloche con plantas traídas de otros lugares del mundo? La rosa mosqueta. Pero también con parrilla, con calafate, con michay. Busquen esos nombres y van a encontrar que con 4 frutas locas en los bosques del sur, comestibles, hicieron una industria dulcera. Y en el país de la fruta silvestre no podemos terminar de imponer la modalidad del dulce misionero, de pacurí, de cerelia, de pitanga, de ibajay, de ñangapirí, de ibaporoití, o guaporoití, como otros dicen. Cerelia, ya le dije, guavirá. Todo esto se come. Lo sabe cualquier guricito de la chacra. Te lleva al fondo de la chacra y te hace probar. ¿Qué nos pasa que no podemos ver en la selva, como sí veía el indio, todo remedio, todo comida, todo fibra? ¿Por qué con tanta rapidez condenamos la selva y la sacamos y ponemos un pinar igual, aburrido, silencioso, cuando podemos tener otras alternativas de uso? Así que hoy, por ejemplo, fuimos ahí al Monte Seguín. Lo primero que vi, entramos a 3 metros,
El pau de Cutía, palo de la Guti, ¿no? Para el que. Yaborandí, también llamado. Van a ver en algunas farmacias, si compran champú, extracto do Yaborandí, especialmente los que vengan de Brasil. Bueno, el extracto do Yaborandí es de esa planta. Tiene aplicación cosmética. Pero tiene otra aplicación más interesante. La planta se llama pau de Cutía o Yaborandí, pero científicamente se llama Pilocarpus penatiforius. Ustedes saben que nosotros nos dedicamos a poner esos nombres raros. En realidad son para entendernos a nivel mundial, porque ya vieron, una misma planta tiene dos nombres, entonces hay un nombre único mundial, que tiene raíz latina o griega. Ese es el nombre científico. Esa planta da una sustancia que, como se llama Pilocarpus, ¿cómo se llama la sustancia? Pilocarpina. ¿Y para qué sirve? Para curar el glaucoma ocular. Entonces, como hay demanda de esta planta y de esta sustancia, Brasil hoy, que taló su selva, miren en Google de nuevo si no se acuerdan, tiene que plantar debajo de los eucaliptus de Australia el pau de Cutía, que es tan bueno que crece. Y nosotros lo tenemos en los estratos arbustivos de los montes obrajeados todavía presente, y en algunos lugares dominante. Vayan al Parque Provincial de la Sierra, allá por San José, en el sur de Misiones. Estamos hablando de una avanzada muy austral de la selva, es todo pau de Cutía. Yo llevaba a una gente y les conté esta historia, quedó la gente asombrada. Dice, todo esto está acá, y sigue acá está. Aparte, hermosa planta, ¿no? Muy linda, con una linda flor. Bueno, están acá, están al lado nuestro los remedios estos. Pero ¿qué vamos a esperar para verlo? Tirar todo abajo, por supuesto que sería tarde. Así que otra razón es el uso económico. Podemos estar privándonos de un recurso único, olvidado, perdido, que necesita un poco más de tiempo para revelarse. La otra razón, entonces, acuérdense, la biológica o científica, la económica, otra razón, la cultural. Ya se las conté, no voy a ampliar esto. Le dan nombre a muchos lugares de nuestras especies, están metidas en nuestro lenguaje. Les conté lo del venado, de Martín Fierro, pero les puedo decir que hay arroyos yacutinga en Misiones donde ya no hay yacutinga, que es una pava de monte en peligro de extinción, que está en Iguazú, está en Uruguay, adentro de las reservas. Porque la yacutinga es lo primero que se caza porque es más rica, es la carne de monte de ave más buscada. Pero dejó cuántos topónimos. ¿Saben cómo se llamaba el arroyo San Francisco antes que lo canonizaran en Andresito? Yacutinga. Y qué triste que para mí ir ahora Andresito a contar esto y que no sepan lo que es la yacutinga. Ya se olvidaron lo que es. Entonces, ¿por qué el arroyo iba a tener... ¿Qué problema había en cambiarle el nombre al arroyo? Ninguno se opuso en el cambio de nombre. A pesar que Grunwald, un gran escritor de Misiones, escribió un libro lindísimo que le hace honor a Quiroga, Relatos de la 101 y el Yacutinga se llama. Traduzcan los misioneros y entienden lo que está diciendo el hombre, ¿no? ¿Qué sentido tiene el libro? Hay que explicar el título. Porque le cambiaron el nombre al arroyo. Ya nadie sabe lo que es la yacutinga. Entonces, si perdemos las especies, perdemos la razón de ser de los nombres. Le traponemos los nombres. Hay un loro que vivía acá en Misiones, que había bandadas de cientos, un pequeño papagayo, como tenía toda la cara blanca pelada, sin plumas, ni chiquitas. Vieron que los guacamayos grandes tienen pequeñas plumas. Este no. Le decían maracaná afeitado. Pero el verdadero nombre era maracaná a secas. Le suena Maracaná de algún estadio seguramente, ¿no? O de aquella, habrán escuchado aquello de que cantaba Cafrune, los maracanaces que vienen del pueblo, bueno, los lenguaraces, los loros que vienen del pueblo. Bueno, Maracaná era sinónimo de loro, y de este loro, no era cualquier loro. Y había otro que es más común, que tiene amarillo bajo el ala, más chico, no tiene la cara pelada, nada que ver. En realidad nada que ver. Que como había un lejano parecido, los guaraníes le habían puesto Maracaná. Pero como el otro se extinguió, parece que porque lo envenenaron en cantidad. ¿Cómo se lo llama al otro ahora, el Maracaná? Maracaná. No hace falta distinguir cuando ya el otro no está. Esa transposición de nombres es una regla terrible que yo descubrí acá en Misiones, que es una prueba del empobrecimiento de las especies. Es más grave aún el tema en Misiones. Estamos perdiendo los nombres antes que las especies.
El nombre guaraní de las plantas se está perdiendo. Todo el mundo habla de cañafístola, ya no se habla de Ibirapitá. Todo el mundo habla de grapia, no se habla de Ibiraperé. Todo el mundo habla de María Preta, nadie habla más de Ibirapijú. Y así podemos seguir toda la noche. Y el que no conozca los dos mundos no conoce Misiones para mí. Porque Misiones es esa combinación de los dos mundos. Pero no tiene que renegar del mundo guaraní, que además, les cuento, es más descriptivo y más instructivo. Porque mientras el cañafístola no se sabe qué, y es antojadizo, Ibirapitá es el árbol rojo, el color de su madera. El Ibirapijú, el María Preta, es el árbol de la corteza negra. Me lo está describiendo el árbol, me está ayudando en la sistemática. ¿Por cómo vamos a renunciar a ese nombre, por más que nos suene raro? Bueno, se están perdiendo estos nombres. Hagan ustedes una prueba, salgan mañana, o las maestras con los chicos de la escuela, manden a los chicos a preguntar. Yo escucho llamar Virapere o Ibiraperé a la grapia, ¿saben dónde? En San Fernando, provincia de Buenos Aires, en los aserraderos, donde quedaron los descendientes de los viejos paraguayos que bajaban con las jangadas. Ahí quedó el nombre guaraní. Ustedes van y piden un pedazo de grapia, como me pasó a mí, no conozco. No conozco, hasta que por ahí le gritan a uno del fondo y le dice Virapere, dice el otro. Entonces, lo tenían con él. No, y Virapere, ya se deformó un poco el asunto. Bueno, realmente este tema de la pérdida cultural para mí es una razón también muy fuerte, ¿no? Y otra, que para algunos es la que menos interesa, la cuestión ética. Si el mundo nos fue dado con todas estas especies, ¿por qué tenemos que destruirlas? ¿Por una mala interpretación de aquel mandato bíblico de someter a todo lo que vive? Yo lo entiendo como hazte responsable de todo lo que vive. Porque la Biblia habla en metáforas, no habla textual. Entonces, es una mala comprensión antropocéntrica totalmente de que el hombre parece que está con derecho de decidir quién quede y quién no en el planeta, que es una nave espacial que nos lleva a todos. ¿Con qué derecho yo a mi hijo o a mi nieto lo privo de conocer el Maracaná afeitado? O el pato serrucho, o el lobo gargantilla? Les estoy nombrando cosas que ya son casi parte del pasado, tristemente, en Misiones. No tenemos derecho yo a haberlo visto, y estas 3 especies que nombré yo las vi. Pero probablemente mi hijo ya no las vea. Entonces, hay una razón ética que todas estas especies merecen estar por el simple hecho de que son seres vivientes y de que están con nosotros, y porque nos enseñan cosas, y porque, como decía San Bernardo, hay mucho más en los bosques que en los libros. Y entonces nos dicen cosas. Si no les gusta a San Bernardo, porque le suena muy religioso, les puedo decir Yupanqui: la tierra es todo cantares, como pastos van brotando. Tú te pones a escucharla y ella te lo va dictando. Pero para que la tierra nos diga cosas hay que dejar en algún lugar vivir a la tierra verdadera. Esa tierra que modeló un hombre, el hombre paisaje. El hombre que es paisaje que anda. El quichua lo tenía muy claro ese concepto. Runa alpacamasca. El hombre es tierra que anda. Y el hombre que daña la tierra y que escupe la tierra es mal hombre, porque se daña y se escupe a sí mismo. Miren qué concepto ecológico en los incas. Por eso alguno de los libros de Atahualpa se llama Tierra que anda. Alguno no lo entendió, seguramente. El verdadero hombre, decía Donata, es el que refleja el paisaje. Por eso es muy importante llegar a tener esta cosmovisión y esta visión de por qué las especies tienen que estar con nosotros. Cada uno de ustedes, estas 4 razones, la científica, la económica, la cultural y la ética, ordénela como les parezca. Tienen derecho a hacerlo. Somos todos distintos. Pero les cuento que en la mayoría de los que yo conozco pone la económica acá arriba, ¿no? Qué lindo sería un mundo donde se ponga la ética acá arriba. Ayer yo repetí una frase de Mahatma Gandhi. Gandhi decía algo que sería muy bueno que lo escuchen algunos en Misiones y en tantos lados. Decía: en el mundo hay para las necesidades de todos, pero no para la codicia de todos. Si eso se entiende, se entendió todo. Entonces, por esas razones llegamos a Misiones alguna vez tratando de salvar a las especies.
¿Cuál es la mejor receta para salvar las especies? Algunos dicen que hay que encerrarlas en zoológicos y hacerlas reproducir. Otros que hay que guardar esperma en algunos heladeras congelados. Otros que hay que guardar embriones congelados. En el caso de las semillas lo mismo, se juntan las semillas y se guardan. Les cuento que algunas no se pueden guardar. Y además les cuento que muy pocos animales son los que se prestan al cautiverio. El pato serrucho jamás. Muere en el intento de ser capturado. Entonces es un engaña pichanga todo ese asunto que nos venden por televisión y que vemos en Estados Unidos, no sé dónde. Son otras realidades, con otras especies. Sirve con 10 especies, pero no sirve con 200 especies. Y así es la cosa. Entonces no vamos a salvarla en zoológicos. ¿Cuál es la mejor receta hasta hoy para salvar especies? La conservación in situ, no ex situ, que es lo que les nombré antes. Sacándolo del lugar. Dejándolo en el lugar es la mejor manera. In situ. ¿Y cómo se lo protege? Con reservas naturales. Hay muchas clases de reservas. Hay reservas con el hombre adentro. Hay reservas estrictas sin el hombre. Hay reservas chicas y hay reservas grandes. Hay reservas lejos de las ciudades y hay reservas urbanas. Y entonces, como aprendimos que salvar especies era crear reservas, nos metimos a estudiar el tema de las reservas. Por eso, además de los que se van, el otro libro que más esfuerzo me llevó a compilar es la Guía de las Reservas Naturales de la Argentina, que es un catálogo ilustrado en 5 tomos. Lo sacamos en el 2005. El tomo 3 es Zona Nordeste, es el que tiene a Misiones, y les cuento que Misiones se llevó las 3/4 partes del libro, y ahora les paso a contar por qué. Y ahí estudiamos todas las reservas, las nacionales, las provinciales, las municipales, las privadas, las que merecieron reconocimiento internacional también. Es una guía de lugares agrestes en un país que todavía tiene la cara agreste del país en gran medida vigente. A pesar de que con la soja, como dije, las forestaciones, la minería, la estamos tratando cada vez de eliminar esa cara agreste. Así que pasando entonces al mapita acá atrás, que para eso estaba ahí atrás, ¿no? Y realmente hay 2 o 3 reflexiones que hacer antes de empezar a hablar en detalle del mapa. Misiones es la provincia con mayor porcentaje de su superficie protegida si consideramos al corredor verde. Después, si quieren, pregunten por qué digo esto. Si no, no es así. Probablemente la ventaja es San Juan y alguna más. Pero son 2 distinciones muy grandes estas. Y por eso me llevó tantas páginas de escribir las áreas de Misiones. Aparte, son todas interesantísimas las áreas. Por eso, el que crea que venir a Misiones, venir a ver las cataratas del Iguazú, y se lo dice a alguien de Parques Nacionales, es porque no conoce Misiones. Eso fue en el comienzo, en el 80, cuando yo vine, se decía eso. Con el Parque Iguazú está protegida la selva. Con el Parque Iguazú alcanza. El Parque Iguazú es el área mejor conservada de la selva misionera. Y el Parque Iguazú, y el Parque Iguazú de aquí y de allá. Hasta que a alguien se le ocurrió meterse por otro camino, o me llevó. No me acuerdo ya. Creo que me llevaron. Porque yo no manejo, así que me habrían haber llevado. Y empezamos a mirar maravillas en el interior de Misiones. Cuando después se crea un Ministerio de Ecología, que les cuento, no existe a nivel del resto del país. La categoría ministerial para el tema ambiental no existe. Existió en Mendoza y se terminó fusionando con obras públicas. En Misiones se fusionó con turismo. Puede ser peligroso, pero el turismo está detrás de la ecología. Hoy Parques Nacionales, el organismo al que pertenezco, depende, yo no comparto el criterio, de la Secretaría de Turismo de la Nación, no de la Secretaría de Ambiente. Dependió de la Secretaría de Ambiente, después se tomó la decisión de sacarlo de ahí, y a mí me parece que es poner el carro delante del burro, porque el turismo internacional, ¿a dónde viene? Al Parque Iguazú, al Parque Los Glaciares, a Península Valdés. ¿Y qué son estos lugares? Áreas protegidas. Áreas protegidas, muchos de ellos parques nacionales. Entonces, ojo, el turismo vive de los parques nacionales. La gente no viene a ver vacas, no viene a ver cosas modificadas. Buenos Aires Tango es una noche en el viaje de un turista internacional. El resto es acá, o en los glaciares, o en la quebrada de Humahuaca. Y esto es algo que hay que tenerlo bien claro.
a la hora de hablar de turismo y ecología y todo ese tipo de cosas, el turismo está subordinado al tema de tener áreas bien conservadas, tener áreas protegidas, bien armadas, para que se pueda realmente admirar eso. Porque ¿quién va a venir a un lugar para encontrarse uno cazando? O entrar y entrar uno que está echando un árbol centenario para sacar miel. O qué sé yo, bueno, tantas cosas esas que ustedes conocerán mejor que yo. Entonces Misiones creó un sistema interesante a partir de ese momento, teniendo la estructura adecuada y poniendo a la gente adecuada. Eso lo agrego yo, como me tocó a mí ser asesor de un hombre extraordinario que hoy tiene dedicado un parque provincial, un Salto, un parque municipal en Iguazú, su cuna natal, y que era médico traumatólogo, demostrando que esto de la ecología para los ecologistas o los biólogos no es así. Cualquiera puede ser un gran ecologista, y se llamó Luis Honorio Rolón. Y a mí me tocó estar al lado de ese hombre cuando se decidió empezar a crear las bases de un sistema de áreas protegidas, sacando esa cuestión de la cabeza, que costó un poquito, de que con Iguazú estaba todo hecho. Había más cosas para hacer y para ver. El primer parque grande que se creó fue Uruguay. Uruguay es lo que ustedes ven ahí. Me voy a poner el anteojo porque ya no veo bien. Ahora tampoco veo muy bien, pero creo que ese es el número 8, ¿no? El número 8, al sudeste del Parque Nacional Iguazú, que fue muy importante porque fue la compensación por una represa de 8.500 hectáreas sobre la que todos batallamos en contra. Los pocos ecologistas, digamos como 10 en ese momento, que había en la provincia. Yo no era de la provincia, pero venía a hacer lío. Por eso nos decían a mí y a Rolón los patos serruchos. Porque decíamos que como ahí vivía el pato serrucho, en ese arroyo no se podía hacer la represa. Y es verdad, era el único lugar en el mundo que se lo había encontrado anidando al pato serrucho. Pero ya la gente escuchaba pato serrucho y se reía por un pato con un serrucho, no entendía bien de qué hablábamos, creía que era macana, no había fotos para mostrar, algún pato embalsamado solamente. Y con eso tratamos de empezar a pelear contra esa represa, con otro gran maestro al lado que era Alberto Roth, ¿no? Un colono suizo que se transformó en un testigo viviente del deterioro de Misiones y de la selva, que escribió unas cartas muy lindas al territorio que empezaban invariablemente diciendo: querida Misiones hermosa, como quien le habla a una novia, y ahí contaba cómo cultivar lombrices, todas esas cosas tan románticas, y cómo plantar la hierba bajo monte, y todo ese tipo de cosas, y lo hacía al final de su vida ciego, dictándoselo a una secretaria. Y era conmovedor ver a este hombre que muere vistiéndose para ir a una escuela a dar una charla, a los 80 y pico largo de años. Un verdadero ejemplo, don Alberto, nos tocó estar marcado por él muy de cerca. No llegó a ver la llegada de Rolón al Ministerio de Ecología, pero bueno, para nosotros fue una alegría no solo poder estar en esa etapa en el Ministerio, sino poder hacer realidad esto que fue un paliativo, que si bien no fue salvar el arroyo Uruguay, porque se hizo la represa, por 8.500 hectáreas Misiones protegió 84.000 hectáreas en las nacientes del arroyo. Esto es muy importante, porque previo a eso no había reservas compensatorias en la Argentina. ¿Qué es la reserva compensatoria? Es: yo hago un daño por acá, trato de compensar por allá. Siempre es trato, no se protege lo mismo. Pero siempre tiene que ser más grande la compensación que lo que afecté. ¿Se entiende? Tristemente, comparen con Yacyretá, que es otra represa que hizo reservas compensatorias, las reservas no son más grandes que lo que se afectó. Ya no se pudo mantener el mismo concepto. Previo a Uruguay, Salto Grande, una obra binacional, estaba la plata para adquirir el arroyo Mocoretá, para hacer una reserva. ¿Ustedes conocen la reserva Mocoretá? Bueno, yo no. Mocoretá sigue siendo el riacho que separa, ahora no es un riacho, es una laguna, por la invasión del agua de la represa, que separa Corrientes de Entre Ríos. Cuando vienen por la 14, cuando bajan por la 14, ese Mocoretá ya estaba previsto que iba a ser una reserva. Y no hubo tal reserva. Los animales que se rescataron, en realidad que se escaparon por sus propios medios, y algunos los ayudó,
¿A dónde se liberaron? En el Parque Nacional del Palmar, que no tenía nada que ver con Salto Grande porque se había creado mucho antes. Así que no fue a crear un parque nomás, creó un concepto Misiones, la reserva compensatoria. Se los digo para que estemos atentos a cualquiera de esos proyectos que ustedes ven, minero. ¿Qué reserva compensatoria están previendo? No solo no la prevén, les cuento, sino que nadie lo exige. Porque no se supo difundir esto del Parque Uruguay como reserva compensatoria. Es muy sencillo, miren, se lo hago con el brazo, así se lo hice a Humada, al gobernador que firmó el decreto. Porque todas las reservas se crearon por decreto, después se ratificaron por leyes. El Uruguay, la represa está acá abajo, y el resto del Uruguay es así. Nace en un terreno quebrado. Si yo quiero que la represa me funcione, no se tiene que colmatar, que llenar de sedimentos. Si yo desmonto acá, acelero el llenado de la represa y su deterioro. ¿Usted quiere, además del daño que hace la represa, que la represa no funcione? No. Bueno, entonces todo esto, pero no puede ser una parte, no. Todo esto tiene que ser reserva. La propuesta que le hacía otro equipo eran 10.000 hectáreas. Nosotros, 84.000 hectáreas. Ganó nuestra postura. Ahí está el Parque Uruguay. 300 familias adentro tenía cuando se creó. ¿Hubo una revolución para reubicar esa familia? ¿Cayó algún gobierno? No, un hombre lo solucionó. Se llamaba Segismundo Wells. Tristemente se nos fue hace poco. Un hombre que era mágico, era como el bombero. Uno iba por acá y veía, que decía, qué lástima que no esté Segismundo, y aparecía Segismundo en la camioneta. Era como que tenía un olfato para estar en todas partes. Un hombre que era inspector de bosques, pero que sufría controlando los martillos de la madera de árboles centenarios volteados para ser vendido como madera. Él sufría con eso. Fue muy buen inspector de bosques. Por eso nos llegaron las mentas. Y después Rolón le ofreció ser el primer intendente del Parque Uruguay. Y ya después le quedó chico el asunto porque se crearon tantos parques y lo pusimos de supervisor de áreas protegidas. Y así este hombre iba de reserva en reserva viendo cómo se armaba este sistema. Porque esto no se armó solo en el papel. Les cuento que la mayoría de las provincias arman sus reservas por decreto. Nunca las transforman en leyes. ¿Saben cuál es el peligro? Que la reserva se cambia por otro decreto. Y es facilísimo de cambiar. Cambia la orientación política del gobernador, e incluso por llevarla contra el otro, y cae la reserva. Por eso los ambientalistas tenemos que estar atentos y conseguir que se ratifiquen por leyes los decretos. No alcanza con el decreto. En eso Misiones confirmó las reservas que se fueron haciendo por decreto. Las dotó de guardaparques. Con los años hubo una escuela de guardaparques que está ahí en San Pedro, que exporta guardaparques a otras provincias. Yo vivo pasando por el país, recorriendo el país, y me encuentro con guardaparques de Misiones por todas partes. Y esto también tiene que ser un orgullo, que la capacitación humana misionera se esté exportando. Vengo de Rincón Santa María, en Corrientes, una reserva compensatoria de la EBI, me encuentro 2, creo que había 3 guardaparques de Misiones, contratados por Corrientes, para trabajar allá en esta reserva. Fíjense cómo se mira con atención lo de Misiones. Les cuento esto porque yo que estoy lejos lo veo. Ustedes que están adentro, por ahí, como decía hoy yo, cuando uno está dentro del cuadro, se acerca mucho al cuadro, deja de verlo y de apreciar su belleza y de entenderlo al cuadro. A veces hay que retirarse un poco para verlo. Yo sé que hay mucho por corregir, yo sé que hay mucho por remendar, yo sé que tal vez el entusiasmo de antaño no esté tan presente, por lo menos en esta forma apasionada que yo se los cuento, que no era mía, así era Rolón, así eran mis maestros. Pero el sistema está, y es este que ustedes ven. Y la política de Estado se salvó. ¿Qué es una política de Estado? Es haber conseguido, no que Humada, que todos los gobernadores que siguieran creando reservas. Porque se entendió que era un logro político. Porque cuando fuimos a hacer los planes de manejo, que son los manuales para manejar estas reservas, muchos años después, ninguna de estas reservas se consultó a la gente si querían crearlo o no. Se hicieron. Porque había fisco disponible, porque se tenían que hacer, porque estaba el pato serrucho, por razones de ese tipo. Pero después, cuando fuimos a discutir los planes de manejo con la gente, encontramos gente que en ningún caso pidió desafectar la reserva, ni hacer nada negativo dentro de la reserva. Yo contaba hoy en el Consejo Deliberante que además nos
algunas de esas personas me dieron una lección en Aristóbulo del Valle, cuando hicimos el plan de manejo de Cuñapirú, llevándome la contra cuando yo proponía un sendero de interpretación. ¿Saben lo que es un sendero de interpretación? Es un caminito, un pique en el monte, apenas se ve, de un bajísimo impacto ambiental, con cartelitos que explican para que el turista pueda ver, y incluso el vecino que entienda un poco para qué está eso, porque una reserva cerrada no aguanta mucho tiempo. Alguna vez viene uno y dice, esto es un baldío, esto es un criadero de tigres o de víboras, y listo, se cae la reserva. Hay que tener un sector abierto siempre de la reserva esto. Pero con una pureza grande este hombre me decía, pero no, ¿por qué quiere abrir camino? Si acá, pobre bichito, dice, el bichito este ya no tiene lugar donde estar, y usted viene a abrir camino acá adentro. Y yo lo miraba como diciendo, pero escúcheme, usted no me puede decir a mí que yo no quiero cuidar los bichos. Pero el hombre era más ecologista que yo, porque él en su vida había visto el deterioro de la selva. Su padre le hablaba de una selva repleta de bichos, y ya no había bichitos, como él decía, para salvarse, y esa reserva estaba llena era la última esperanza que estuvieran ahí. Y el otro era un tecnicismo mío, ¿se entiende? Y esto los especialistas, entre comillas, en estas cosas, tenemos que entenderlo para bajar el nivel de la explicación, para que se entienda claramente y sin rodeo lo que se está queriendo hacer, porque si no, no se entiende y se entiende mal, como en este caso. Después se terminó haciendo el sendero, pero me costó una discusión de 2 horas con el hombre, ¿no? Delante de 100 personas, ¿no? Yo se lo hago así, pero no se crean que era fácil el tema, ¿no? Y varios que hacían así, que no hablaban, pero le daban la razón al hombre. No a mí, porque yo encima era porteño, entonces no me iban a dar la razón nunca. Pero hubo que vencer todo eso y entender algo genial. Los misioneros se habían hecho dueños del sistema de áreas protegidas. No era de Rolón, no era de Cheve, no era de nadie. Era de todos. Y eso tiene un orgullo para ustedes, que en un libro, olvídense que me haya tocado escribirlo a mí, mañana lo hará otro, esta es la cantidad de áreas que aparecen reflejadas. Yo no les voy a hablar de cada una porque podríamos amanecer acá, está toda esa información en el libro. Les llamo la atención sobre algunas cosas. Allá con el número 1 está Iguazú, rodeando las famosas cataratas. Iguazú es un parque nacional. Los parques nacionales son el sistema vertebral de áreas protegidas del país. Es el sistema que se refleja en las provincias con los parques provinciales. Y realmente tiene una historia muy linda. Charles Taís, un arquitecto paisajista francés al que la Argentina le debe mucho. Si hay árboles nativos en las calles de Buenos Aires, porque este francés se enamoró de nuestros árboles y los plantó. Si hay jacarandá floreciendo en Buenos Aires, si hay tipas, es porque él las llevó. Y Charles Taís, invitado por un gobernador Lanuse, Juan José Lanuse, que le preguntó al gobierno nacional, ¿qué hago? Dice, se me está llenando las cataratas del Iguazú de gente que a la sirga, arrastrando el bote, llega hasta allá. Y yo no sabía qué iba a haber, por qué iba tanta gente para allá. Y fui con mi mujer, Elena, por eso el salto Elena en las cataratas, con la mujer de Lanuse. Y fuimos a ver, y es maravilloso eso, pero yo no sé cómo manejar eso. ¿Qué tengo que hacer? En realidad hay que hacerle un homenaje alguna vez ecológico a Lanuse. A Lanuse se le debe el Parque Iguazú. Porque por ese pedido de Lanuse la nación manda a Charles Taís, que tenía un gran prestigio, le decían el jardinero mayor de Buenos Aires, y si bien era francés, ya se había afincado en la Argentina. Y Taís entendió algo clarísimo en aquel momento, que Iguazú era un montón de agua cayendo, bellísima, pero agua cayendo nada más si no se conservaba la selva que lo rodeaba. Y propone al Congreso de la Nación que se expropie. Ya estaba privatizada la tierra en Misiones y tenía un dueño todo el área catarata, no el área catarata, todo lo que hoy es el Parque Iguazú. Un vasco. El vasco rápidamente cuando se enteró se lo vendió a otro. Y el otro vasco, piolísima, hizo un hotel, el viejo hotel que pueden ver ahora, porque ya llegaba tanto turismo que dijo, bueno, que se queden. Le daban venado de comer a los que iban. En serio, están los menús del momento, menú local, menú de monte, venado. Y claro, hay que alivar. ¿Y qué hizo? Dividió en cuadrículas todo el Parque Iguazú y entraron a sistema de tendidas, se llamaba, y entraron a sacar todo el cedro que había. Eran los cedrales más importantes que tenía la Argentina.
y no se salvó uno. Busquen un cedro grande adentro del Parque Iguazú. No hay. Hay palo rosa, porque el palo rosa no interesaba. Se llevaron el cedro, el lapacho, el peteribí y el incienso. Esas 4 maderas. Y se sacaban por una picada central. ¿Cuál era la picada central? La ruta 101. ¿Alguno cruzó el Parque Iguazú? Seguro. Bueno, piensen cuando la cruzan que van por la vieja picada maderera por donde se fueron los grandes gigantes de la selva. Aparte, sumen el destrozo porque el descubiertero entraba, marcaba el árbol, entraban los hacheros y después tiraban con bueyes la madera a las picadas laterales, después a la picada central. Todo eso era arrastre, rotura de renovales. Por eso esa idea falsa que hay del Parque Virgen en Iguazú Nacional, el mérito es que desde hace más de 80 años Parques Nacionales no deja tocar nada y el que toca es furtivo. ¿Se entiende? Pero esos 80 años vienen después de una salvaje explotación, tan salvaje que al final cuando la expropiación se venía, se tardó un poco porque en la Argentina tardamos, ahí se murió por supuesto, no llegó a ver el parque, porque él lo propone en 1904 y el parque se crea en 1934. Se tardó un poquito. Pero este hombre, cuando ve venir la expropiación, se apura tanto que tira los cedros de aguas arriba de las cataratas, perdiendo un montón de madera, como se imaginarán. Ahí está la codicia de Gandhi. Esa era la codicia que ya nos marcaba en aquel momento. ¿Y dónde se juntaban los palos? En Puerto Macuco. ¿Le suena eso? Si alguno va a hacer la gran aventura ahora, va en bote. Toda esta historia no se la cuenta nadie. Lo veo por la cara de asombro a muchos de ustedes. Así me asombré yo cuando leí los libros de historia. Y la picada Macuco, donde van mis colegas observadores de aves, van contentos, mirando pájaros. Era la picada de salida de toda la madera del parque. Eso era Macuco. O sea, salía hasta la boca del Iguazú en el Paraná y ahí se armaba la jangada, que después a medida que el Paraná se ensanchaba se hacía un poquito más grande y firme, para llegar a los puertos bonaerenses donde se trabajaba esa madera. Bueno, esa es la historia original de Iguazú. ¿Qué fue después de eso? Bueno, por suerte fue un parque nacional muy digno, donde se pudo mantener desde la nación argentina también una política de Estado. Nunca a la Argentina se le cayó un parque nacional. Y hubo dictaduras, hubo gobiernos de facto, pero hasta se agregaron parques en esas etapas. Nunca se desafectó un parque. Y esto no lo pueden decir todos los países. Además hay un logro: la jurisdicción y dominio de los parques nacionales argentinos es de la nación. ¿Eso qué permite? Que el poder del guardaparque, de policía y de control es absoluto en el área. Y eso es muy bueno, eso realmente es una cosa que no la tiene Brasil. Vayan a cualquier parque brasilero y van a empezar a ver gente, vaca, y preguntan, ¿y este quién es? No, este es el poblador. ¿Cómo poblador? Sí, son parques nacionales con pobladores. Qué concepto raro del parque nacional. Do Iguazú es una excepción. Es uno de los pocos parques nacionales que tienen el control absoluto en Brasil. Justo nuestro parque vecino, ¿no? Nuestro parque se creó en el 34, el brasilero en el 37. Durante años en los catálogos internacionales solo figuraba el parque brasilero. ¿Por qué? Porque los brasileros hicieron todo a lo grande. 170.000 hectáreas contra 55.500 nuestras. Y perdíamos como en la guerra, a pesar de haber sido los primeros. ¿Cuándo se equilibró la balanza? Cuando Misiones sumó el Parque Uruguay. Porque ahora miren el mapa, y nosotros tenemos, ahí no está dibujado el parque brasilero, tenemos sumado una superficie para confrontar a la otra tan importante, con una ventaja: la otra está rodeada de soja y de pastura, y la nuestra todavía no. La nuestra está inmersa en un proyecto que ahí está marcado en líneas punteadas rojas, no punteadas, continuas rojas, que es el Corredor Verde. Para entender mejor ese concepto del Corredor Verde, les cuento que también en aquella primera etapa se crearon otros parques. Se creó Salto Encantado, 700 hectáreas tenía. Nos decían, ¿para qué? Eso no sirve para nada. 700 hectáreas no alcanza de territorio para un jaguareté. Bla, bla, ble, ble, blu, blu. Pretextos, como siempre. Y Rolón contestaba, toda carrera empieza con un paso. ¿Era un soñador? No, era un visionario. Porque después Misiones adquirió el valle del Puñapirú. Y hoy no son 700 hectáreas. No recuerdo la cifra exacta, pero mucho más. Por lo menos 13.000 me dicen acá. Bueno, ¿ven?
hubiera sido un error fatal. Esas 700 estaban en dominio del ministerio, no se declaraban parque porque eran pocos. No, se declararon parque por un decreto, después por una ley. Se creó Moconá, también 999 hectáreas que Larrague había donado a la provincia. Larrague tenía una deuda con la provincia y la pagó con esas 999 hectáreas. Vamos a empezar a contar la historia como es, porque si no, para contar cuentos, que venga la medicina u otro. Yo les cuento la posta. Bueno, estaba también ahí, no sabemos qué hacer porque hay que hacer uno más grande. No, hagámoslo ya. Ya, Parque Moconá. Se creó el Parque Moconá. Empezamos a ver qué pasaba con el Pino Paraná, un ambiente muy raro. La selva misionera no es solo una selva igual. La selva en algún momento tuvo unas fluctuaciones terribles. Lo que hoy es todo selva, prácticamente de Corpus al norte, que es lo que encuentra el hombre blanco, con selva, no fue así. Durante las glaciaciones, la estepa patagónica estaba en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa. Y todo Misiones era como al norte de Corrientes. Bueno, ahora no lo pueden ver porque son todos pinos. Era pastizal con mogotes, isletas, capones, dicen en Misiones, de monte. ¿Se entiende? Tan es así que por eso en la Gruta India se sacaron boleadoras. No eran de los guaraníes esas piedras, eran de proto-guaraníes. Eran de las primeras ocupaciones tempranas del territorio misionero, que llegaron cuando esto era campo, y boleaban ñandúes. Una boleadora en la selva se imaginan que no es muy útil. Bueno, todo esto es interesantísimo. ¿Y dónde estaba la selva? Se había ido al trópico a refugiarse. Aguas arriba del Paraná y aguas arriba del Iguazú. ¿Y qué avanzó sobre Misiones? Sobre la parte alta avanzó una flora patagónica que migró también escapando de los hielos que cubrieron la Patagonia. ¿Qué era esa flora? Una araucaria. Un terrible pino de otra especie, porque quedó aislada de la otra y se transformó en otra especie, por aislamiento. Y evolucionó la araucaria angustifolia. La otra es la araucaria araucana, el pehuen. Este es el pino Paraná o curí, de ahí Curitiba, donde hay mucho curí. Bueno, este pino se instaló en la zona alta de Misiones y sobre todo ¿dónde? En el planalto brasileño, donde todavía, si lo dejáramos, estaría en su esplendor. Casi no le dejaron lugar. El pino avanza sobre campo abierto, no había selva, y se reproduce muy bien en el terreno abierto. ¿Qué pasó? El hielo retrocedió, los glaciares se fueron donde están ahora, la estepa patagónica bajó, surgió la llanura pampeana, los campos se fueron al sur de Misiones, norte de Corrientes, y la selva desde sus refugios volvió. Y cuando encontró Misiones, trepó la sierra. ¿Y con quién chocó? Con lo planaltense, el mundo planaltense, que era otro, el del pino, y varias especies acompañantes. Y empezó una lucha desigual. Y el pino aguantó, porque es fuerte, porque es centenario. Y la mejor prueba está que si ustedes van al Parque Cruce Caballero, vean dónde están los renovales. Están al lado del camino. Entren al monte y no van a encontrar ninguno. O sea, el pino está en un proceso biológico de extinción natural. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o es medio difícil? El pino está en una pelea con la selva y encima de eso le cae el hombre. Y dice, esta es buena madera. Es un árbol para los nidos de un corochiré cantor. Un árbol para la orquídea que nos regala su flor. Delante la motosierra, la selva, el ave, la flor. Detrás quedan los rosados y el hombre reseco al sol. Y después, cuando las lluvias se alejen y vuelva el sol, el hombre en medio del rosado, sin cultivo y con calor, por un hachazo en un árbol, Misiones toda lloró. Por un hachazo en un árbol, Misiones toda sangró. Para que esto no sea así, los invito a sumarse a la patriada. Muchas gracias.